ECO presenta Mitos y verdades del proceso electoral. Bienvenidos a este Mitos y verdades del proceso electoral. A pocos meses de esta contienda y de estas elecciones generales del 2024, queremos darles un programa informativo sobre todo lo que falta y lo que viene en estos próximos meses. Tenemos que hablar de recolección de firmas, de las reformas del Código Electoral, del pacto ético, de las alianzas, de las primarias. En fin, para eso me acompaña hoy en el estudio el magistrado del Tribunal Electoral, el señor Eduardo Valdés Escoferi, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. A ti, Paula, muchas gracias. Bien. Carolyn. Vamos a empezar con el tema de las primarias. ¿Cuántas primarias se realizaron en total? Ya estamos casi listos. Si se han hecho 4, falta la quinta, que es el próximo. Bueno, el programa va a salir ya después de la última primaria del domingo 23, pero la participación ha sido muy interesante. Yo creo que ha satisfecho las expectativas tanto de los organizadores como de los que se oponían dentro de las corrientes internas o desde otros partidos. En la primera de las primarias que hizo RM presidencial, el porcentaje fue del 26%. No había prácticamente competitividad. Claro, se esperaba que fuera una participación un poco más baja. Pero baja. Era medio formal para que el Ricardo Martinelli, que era el favorito evidente del partido, pues cumpliera con el trámite requerido por el Código Electoral. Y ahora estamos en espera a ver qué va a pasar. Luego el PRD cumplió su 60%, que había tenido incluso hace 5 años, el año 2018. La segunda de RM para todos los cargos llegó al 52%, superó más de la mitad. Y el mismo Cambio Democrático, que había mucha competencia al nivel de presidencia, alcanzó y superó escasamente el 50%. Así que ha sido una buena participación. El TER funcionó a satisfacción de todos. Resultados rápidamente, rápidos. a las 4:30, para las 7 de la noche ya estaba prácticamente la inmensa mayoría de los centros de votación reportados, así que eso llenó la tranquilidad que siempre le da el Tribunal Electoral para conocer rápidamente los resultados. ¿Cuál fue la inversión total de las primarias? Incluyendo la del Partido Panameñista va a ser alrededor de 10 millones. Pero acuérdate que el sistema de postulación de los partidos no es solamente primaria. Están los otros partidos que no hacen primarias, que hacen convenciones, van al directorio de acuerdo con sus estatutos, cuál es el organismo que tiene que hacer las postulaciones para diputado, alcalde y representante de corregimiento. Y convenciones como las que vimos del PP, por ejemplo, que ahora entonces ha nombrado a Martín Torrijos como Todos presidente. esos 10 millones cubren todo este tipo de gastos, ¿no? El Tribunal Electoral solamente organizó como organización el de RM. ¿Por qué? No, todos. Nos hemos organizado. Uno fue fiscalización. En el del PRD fue el que ellos asumieron un compromiso de ellos de reclutar, de capacitar y de integrar a las corporaciones electorales. Así que fue, digamos, prácticamente controlado por el partido, como era originalmente desde que comenzaron las primarias. Pero los demás partidos sí dijeron, no, nosotros queremos que el Tribunal Electoral haga absolutamente todo, prácticamente. Okay. O sea que nada más el PRD, totalmente la organización fue por parte del PRD. Exactamente. Que ha sido históricamente así. Esto cambió en el año 17, porque en el año 12, de cara a las elecciones del 14, había tanta fricción al interno de los partidos que todos vinieron al tribunal voluntariamente a decir, magistrado, queremos que ustedes nos organicen la primaria. Y nosotros le vamos a dar el dinero, porque eso lo pagaban ellos antes. Nosotros le vamos a dar el dinero a ustedes, vamos a firmar un convenio, y primero vino el PRD, luego vino el panameñista, y luego el mismo Cambio Democrático, entonces gobierno, con Ricardo Martinelli de Nueva Baldosa. Así que esa fue la historia. Con ese precedente de que ellos mismos querían que el tribunal se las organizara, entonces en la ley 29 del 17, de cara a las elecciones del 19, ya se puso en la ley. Okay. De que íbamos a organizar no solo las primarias, sino las elecciones internas para elegir sus autoridades partidarias y su renovación. En estas primarias,
¿Cómo fue el comportamiento de la veda electoral? ¿Encontraron algunas irregularidades? ¿Hubo alguna sanción para algún partido político? Se están tramitando muchas sanciones por violar la veda, porque se hicieron algún tipo de campaña antes que comenzaran los periodos de campaña de cara a cada primaria. Así que esto está siguiendo su curso. Eventualmente se harán las notificaciones correspondientes, pero son procesos en curso, así que no queremos adelantar criterios. Y son procesos públicos al final el resultado, Sí. de cuáles son los partidos y los candidatos, porque prácticamente las campañas se han hecho por parte de personas que o eran candidatos y no había iniciado el periodo de campaña o no iban ni siquiera a primarias porque ellos están pensando que lo van a postular directamente por el partido. Entonces, una persona que no va a competir con nadie, santo es que tiene que estar haciendo campaña. Exactamente. Bueno, se terminan las primarias y viene la gran expectativa de las alianzas, las negociaciones. ¿Cuál es el proceso ante el Tribunal Electoral de estas alianzas? ¿Cuánto tiempo tienen y qué es lo que podemos esperar en los próximos 2 meses? De acuerdo con el nuevo calendario, todos los partidos, porque los únicos que pueden hacer la alianza son los partidos. Los candidatos por libre postulación no pueden hacer alianzas, pueden hacer acuerdos, ¿no? Tú me apoyas a mí, yo te apoyo acá, tal movimiento vamos, que es un... Más de palabra que algo... Es un acuerdo, sí, pero el código no lo reconoce como alianza per se. Hasta el mes de septiembre tienen los partidos para comunicarnos qué partido hizo alianza con cuál, o si no cristalizó el proceso de negociación de cara a una de esas tradicionales alianzas que los partidos buscan hacer para tener más opción en la competencia contra sus adversarios. En estos 2 meses, además de las alianzas, es también cuando se van a negociar todas esas posiciones que dejaron guardadas en para reserva. la negociación, ¿no? También tienen que anunciar quiénes llenan todas esas posiciones. En el mes de octubre es el último mes para llenar las postulaciones que fueron reservadas producto de alianza, porque en el mes de julio han estado celebrando, digamos, reuniones internas partidarias para postular los cargos que ellos reservaron para postulación directa. Porque los partidos hacen primarias, pero reservan. Para directa y para negociar. Exactamente. Entonces, las que ellos dicen, esa no va a ninguna negociación de alianza, esa la voy a postular yo directamente. Eso tiene que hacerlo en julio y lo están completando paulatinamente hasta el día 31. Entonces, en agosto y septiembre viene la negociación de las reservas para alianza. Y en octubre, si hubo alianza, se hace las postulaciones en nómina de quién es el principal, de quién es el suplente, o si no cristalizó ninguna alianza, entonces van otras postulaciones directas para llenar los vacíos que quedan por no haber logrado acordar ninguna alianza. O sea que son 2 meses de muchísima expectativa porque se van a hacer, como quien dice, todas las negociaciones y hay bastantes todavía, digamos que fichas por entender para ver qué va a pasar. Una vez que se hacen estas alianzas, comienza entonces la campaña y hemos visto históricamente también estas campañas sucias, estos videos que salen, estas cosas. Hay un pacto ético electoral. ¿En qué consiste y cómo este pacto ético va a ayudar o va a promover o va a empujar para que veamos unas elecciones y unas campañas de altura, de propuestas, de valores? ¿Qué proponen? Comencemos con el periodo de campaña. Terminadas las primarias, no hay más periodo de campaña hasta el 5 de febrero, por 90 días hasta el 5 de mayo. Tenemos un descanso. Un descanso, todo. Eso es una de las grandes innovaciones que... Ahora vamos a hablar de las innovaciones. Sí, hay una reforma al Código Electoral y vamos a dedicarle un bloque a eso. Desde la última reforma para el 19, con el año 17, se introdujeron una de las más importantes reformas. Una de esas fue el periodo de campaña. Ahora se aumentaron los periodos de campaña. Antes eran 45 días para las primarias, se subió a 60. Antes para las elecciones eran 60, se subió a 90. Así que el 5 de mayo arranca el periodo formal de campaña para febrero, todos. 5 de febrero. 5 de febrero, de cara al 5 de mayo. Entonces, estamos en veda otra vez.
Tú puedes usar las redes para decir lo que quieras en base a la libertad de expresión, siempre y cuando no pagues para difundir ese mensaje y llegar pues a más personas. O sea, estamos en campaña orgánica, como decimos en las redes sociales, sin poner platita. Orgánicamente podemos apoyar o hablar de los candidatos. Ahora, siempre y cuando no sea pago. Si en el ejercicio de esa libertad de expresión tú haces en tus redes alguna pauta que viola alguna norma del código, pues estaremos vigilantes a través de la Dirección Nacional de Organización Electoral y del Centro de Estudios de Monitoreo Digital, que es la que hace el monitoreo de todo lo que se hace en las redes en materia electoral, para poner las denuncias, ya sea en la competencia que tiene la Dirección de Organización Electoral o si hay indicios de delito ante la Fiscalía Electoral. Entonces, hablamos de dos pactos. Hace ya varias semanas se firmó por segunda vez, lo que se hizo en el 2018, el Pacto Ético el Digital. Correcto. Que es el que va promoviendo la autorregulación a los usuarios de redes sociales. Que eso es hasta ahora el mejor intento, no de salir a sancionar, sino algo muy complejo como son las redes sociales, sino es invocar a su sentido de responsabilidad y comenzar a hacer docencia sobre eso. Al margen, pero con más antigüedad, porque está desde el año 93, está el Pacto Ético Electoral que hemos tenido en todas las elecciones y que fuimos el primer país en la década de los 90 de hacer o de lograr un consenso entre los candidatos presidenciales y la mayoría de los candidatos de los partidos con la sociedad civil para hacer este pacto. Luego los medios se incorporaron a este pacto ético electoral. Tengo que hacer una pausa, magistrado, pero quiero que cuando regresemos, además de hablar del pacto, que quiero que me diga si realmente se cumple, porque una vez cosa es que lo firmen, lo otro es que lo cumplan. Vamos a hablar también de los candidatos a libre postulación, que está cogiendo auge cada 5 años más y tenemos bastantes dudas de eso. Hacemos una breve pausa. Estamos en Mitos y Verdades del Proceso Electoral con el magistrado Eduardo Valdés Escoffer. Y ya regresamos. Bien, continuamos con este programa Mitos y Verdades para darles toda la información necesaria para estas elecciones de 2024. Está con nosotros el magistrado Eduardo Valdés Escoffer y hablamos de ese pacto ético electoral que han sido pioneros, donde se han sumado los medios de comunicación, los partidos políticos. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que no solo se quede una firma, sino que se cumpla? Vimos bastante campaña sucia hace 5 años. ¿Cómo podemos realmente hacer un compromiso que vaya más allá de esa firma? El órgano que va a ser custodia de este pacto ético electoral va a ser el Consejo Ecuménico, no la Comisión de Justicia y Paz, para incluir más iglesias como la metodista, la bautista, además la episcopal, la griega ortodoxa y los católicos romanos. Habrán más parroquias propiciando la buena conducta, que es lo que nos interesa, tener más cobertura y ser más inclusivos. Este pacto tiene diseñado un mecanismo de sanciones morales, no sanciones económicas, sanciones morales. El que preside el Consejo Económico es el obispo Julio Murray, episcopal, antigua iglesia anglicana, que ya almorzamos con él y nos educó sobre el origen. Sobre la separación de la iglesia. Y sobre la historia de la iglesia anglicana que se convirtió en la iglesia episcopal. Ellos tienen un organismo y hablamos que ahora sí van realmente a coordinar esfuerzos como está diseñado, ya ha estado diseñado desde el año 93, imagínate que tenemos 30 años de estar... Esperemos entonces que esta vez sí... Sanciones morales, y te doy anécdota. En la primera vez la gente se reía. No, hombre, si no hay sanciones. Sanciones morales, por favor. Me río. Faltando pocas semanas para las elecciones, se hicieron denuncias en contra de determinados candidatos por faltarle el respeto, por ejemplo, a los delegados electorales. Se hizo la denuncia, en ese caso ante la Comisión de Justicia y Paz, y cuando lo llamaron a estos candidatos y lo sentaron y le dijeron, bueno, ¿cuáles son los descargos suyos? Porque lo vamos a sancionar moralmente. Ah, no, yo no quiero que me sancionen moralmente. ¿Qué tengo que hacer? Y ya pedirle perdón a los delegados. Voy corriendo ahí públicamente, les pido perdón, pero no me sancionen porque
en su mente, después uno se enteraba, tenían miedo que iba a producir un efecto negativo. En la voto. Ojalá se haga público, entonces, claro, ojalá que se haga público para que tengamos una campaña de altura. Hablemos de los candidatos de libre postulación. ¿Cuántos hay actualmente? Mira, tenemos más de 1000 candidatos a nivel nacional para todos los cargos. Fíjate que solo 3 para cada cargo en respectivas circunscripciones. Hay muchas circunscripciones donde solo hay 1 o 2 o 3. Apenas llegaron esos candidatos, esos precandidatos, y superaron su 2% que tenían que superar. Ya estaban listos. Ellos pasaron. Ellos están listos hace rato. Claro, el problema es cuando hay más de 3 y estamos viendo que hay un tema con la recolección de firmas, con todo este proceso. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa recolección, qué irregularidades han encontrado. Ellos tienen hasta el 30 de julio, se les está acabando. A las 5 de la tarde hasta el 30 de julio. Se les está acabando el tiempo. Háblenos un poco de la recolección y después hablamos de los tiempos para ver los resultados. Nunca ha sido tan exitosa a pesar de las quejas que en todo proceso hay. Eliminamos el tema ese de los libros manuales, que fue una pesadilla, que se lo daban a sus activistas 24 horas, 7 días a la semana. Y lo hicieron todo digital. Y comenzaban a inventar firmas, que encontramos muertos, menores de edad, extranjeros. Todo eso está ya eliminado. Se han logrado recoger hasta ahora 3 veces más de lo que el mismo periodo de tiempo recogieron en las elecciones pasadas. Así que ha sido... ¿Por qué? Porque hemos ofrecido nuevas alternativas. Ya no es solo los libros. Tú puedes llamar al centro de atención al usuario muy cómodamente desde tu casa, se te valida biométricamente, se graba un video como constancia de que tú hiciste la llamada y fuiste tú y no otro, y a quien le diste el apoyo. Puedes ir a un activista que usa el famoso app de los celulares. Que están por todos lados, ¿no? Y que tiene también una validación métrica con otro video, que son mecanismos de audito. ¿Por qué metimos ese video? Porque algunas personas decían, no, es que a mí me tomaron un video bajo el argumento de que era para el voto, era sobre el tema del sexo, del matrimonio del sexo igualitario, por ejemplo. O para otra campaña del censo. Entonces, para que no exista la posibilidad que se engañe a ningún elector dando el apoyo, hay un video donde, y todo eso está claramente en los manuales, tiene que decir a quién le está dando el apoyo, para qué, y dar el nombre de la persona. Ahora bien, ellos tienen hasta el 30 de julio y antes de que veamos cómo van a ser los resultados, hay a veces alguna inquietud de que las personas preguntan, bueno, pero si yo le di la firma a uno y me llama a otro y quiero dar la firma a otro, ¿cómo se gestiona eso cuando vemos que hay varios precandidatos a diputados en los mismos circuitos pidiendo firmas y la gente a veces se confunde y le quieren dar a uno y han tenido a otro o después quieren renunciar? ¿Eso se puede hacer? ¿Renunciar a una firma para darle a otro? No, puedes renunciar, pero no le puedes dar a otro, porque eso sería un transfugismo tremendo, ¿no? Pero sí se está, hemos encontrado, porque ha habido denuncias, de que ante ya un agotamiento muy elevado de la cantidad de electores que han ido firmando, que anda por casi, imagínate, casi 1.2 millones de electores, han generado 1.9 infracción. No, yo no creo que van a llegar a los 2 millones, pero ¿por qué? Porque tú puedes apoyar a una persona para representante de corregimiento, a otra persona para alcalde, otra para diputado y otra para presidente. Así que tú tienes hasta 4 posibles votos de apoyo. No para precandidato. Para precandidato. ¿Cuándo vamos a saber los resultados de esas firmas y se convierten entonces ya en candidatos oficiales? El tribunal debe publicarlo el 1 de agosto. Y para que no haya sorpresa, desde el lunes 17 de julio, cada hora, a partir de las 6 de la mañana y hasta la medianoche, en la página web se están actualizando las firmas que cada uno ha actualizado. Así que no va a haber ninguna sorpresa porque ya se va sabiendo los márgenes que hay entre unos y otros.
Una vez que estos precandidatos ya son oficialmente candidatos a diputado, alcalde, a presidente de la República, ¿ellos pueden hacer algún tipo de alianza con un partido político? No. Pueden ser los que estén en firme, una vez estén en firme, porque tienen que pasar por un periodo de posibles impugnaciones, pueden ser postulados por un partido. Sí, puede ser, no puede hacer alianza, puede ser postulado. Exactamente. Y ha ocurrido en el pasado, sobre todo en aquellos corregimientos, como ha ido creciendo tanto la cantidad de corregimientos, los 505, andamos por 701, imagínate eso, pues pocos son los partidos que pueden tener una cobertura a nivel nacional para poder postular en todos los corregimientos. Entonces, para buscar votos que le ayuden para subsistir, entonces buscan qué candidato libre de postulación pudiera interesarle que ese partido determinado lo postule, porque le puede interesar a ambos, entonces buscan la postulación de un libre postulado en aquella circunscripción donde ellos no tienen membresía. No tienen para llenar. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa. Yo creo que nos queda bastante claro cómo está el escenario una vez que pasen las primarias que hemos hablado de los partidos políticos, también de libre postulación. Vamos a ver qué pasará entonces con las campañas. Nos habíamos adelantado un poco con esas vedas, pero vamos a ver cómo son los tiempos y qué podemos esperar en este mitos y verdades del proceso electoral con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Ya volvemos. Continuamos con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, quien nos está poniendo en perspectiva tantos temas para estas elecciones 2024. Y ya hablamos un poco de cómo están las primarias, libre postulación, cuándo va a salir y cuándo va a estar el panorama. ¿Cómo va a ser entonces el proceso de campaña que empieza 3 meses antes? Como dijo, ya eso cambió, hasta el 5 de febrero empieza. ¿Cómo se implementan estas campañas políticas? Bueno, hablaste de agencias de publicidad, las que pretendían hacer trabajos a partidos o nóminas con cargo a financiamiento público, tenían que venir a registrarse en un periodo determinado y entregar una serie de información. Las otras podrán hacer... ¿Hasta cuándo tienen para hacer eso? No, ya ese periodo bueno, precluyó. Sí, claro. Ya ese periodo antes de las primarias, en correcto. cuanto a aquellas agencias que pretendían cobrar del financiamiento público. Pero ahora hay nuevas normas de equidad en donde las nóminas presidenciales y los partidos pueden recurrir a financiamiento privado para equipararse con el partido que más dinero está recibiendo del financiamiento público. Entonces, esa fuente de recursos privados, sí podrían ser utilizadas para pagarle a agencias de publicidad que digamos que no tuvieron oportunidad de registrarse. Bien, tenemos un presupuesto como de 50 millones de dólares para las campañas. De eso, como el 75% es para los partidos y eso se va, digamos, depurando en cuántos votos han tenido. O sea que por votos y por mayoría de votos le toca, creo que casi 15 millones de dólares al PRD, 12 millones de dólares a Cambio Democrático. Cuéntenos un poco de esta distribución y cómo quedan los independientes con la repartición, digamos. Bueno, la repartición, si bien no se logró todo lo que el mismo tribunal estaba apoyando a la libre postulado, a tal grado que interpusimos una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué ha pasado con eso? Porque siempre la queja es que los de libre postulación o los independientes, digamos que en esta repartición, y por eso vimos en su momento cuando el candidato independiente Ricardo Lomana dijo que abrió su partido político porque no están las condiciones dadas para los independientes. ¿Qué pasó con esa Se han ido mejorando. Nosotros, a nivel de la comisión, se había aprobado que el financiamiento público debía dividirse 85% para los partidos y 15% para la libre postulación. Eso sigue siendo un poco... No, pero el 15% tenía un sustento. Eso no fue una cifra sacada así como los magos debajo de la manga, ¿no? Sino que era el 15% que ellos representaban en la pasada elección de la oferta, 15% de los adherentes con relación al padrón y 15% de los votos que recibieron en la elección, válido, venía hacia la libre postulación, en promedio entre toda la libre postulación, ¿no? 15%. Así que el promedio esa fue la propuesta de la comisión. ¿Y cuánto le aceptaron? Cuando llegó a la asamblea, allá lo rebajaron del 15 al 7. Pero estaba en 3,5, así que digamos se duplicó, ¿no? Del 3,5 al 7. Digamos que se duplicó, pero no llenó las expectativas de la comisión que esperaba un 15. El tribunal estaba apoyando
con mucho, digamos, científicamente, ¿no? Porque sustentamos de dónde salió la cifra. Ese 7% de todas maneras va a representar como, en función de cómo se distribuye, 2/3 para los candidatos libres de postulación, y que son 3 a nivel presidencial, y 1/3 para los demás candidatos libres de postulación, para todos los cargos a nivel nacional. Que es alcalde, diputado, Y representante de corregimiento. Ahora, esos candidatos presidenciales van a recibir casi 4 veces más de lo que recibieron en la elección. Así que hay, en términos concretos, una mejoría de 4 veces a nivel presidencial. Importante. Por la división de 2/3 y 1/3. Así que hay mejoras sustantivas. No era todo lo que se deseaba y se sustentó, pero hay mejoras sustantivas. Los partidos políticos tienen una fórmula de que 25% se distribuye igualitariamente para todos los partidos. 25% de esos 50 millones que estamos hablando. Sí. Y 75% en función de los votos que sacaron en la última elección. Un promedio de votos entre representantes, alcaldía, diputados y presidencia. Así que es una fórmula balanceada, pero como los partidos nuevos no tienen ese pasado histórico para poder participar en el 75, se introdujeron entonces 2 normas para mejorar o reducir la inequidad entre unos y otros. Las nóminas van a poder buscar de fuentes privadas hasta 1/3 de lo que recibe el partido, que es el PRD, que recibe casi 16 millones de dólares. O sea que 1/3 de lo que recibe el PRD, los partidos políticos nuevos pueden pedir como financiamiento privado. Para reducir el gap que va a haber entre unos y otros. Claro, para que sea un poco más equitativa. Como partidos. Y las nóminas presidenciales pueden hacer lo mismo. Ahora bien, entendiendo, y me encanta que haya tocado el tema de financiamiento privado, ¿cuáles van a ser los parámetros para estos financiamientos privados, para la transparencia, para que no veamos después ese clientelismo, etcétera? ¿Cuál es la posición y cómo van a ser las reglas del juego? Bueno, desde la reforma del 17 en Panamá ya existe tope al gasto. Así que yo no puedo gastar por más plata que tenga. Más del tope que viene desde... Que en porcentaje a lo que da, por ejemplo, el Tribunal Electoral, ¿qué porcentaje estamos hablando más o menos? De lo que se pudiera... No, pero estamos hablando de tope al gasto de fuentes privadas. Por eso. Pero si, por ejemplo, un PRD puede recibir públicamente del 16 millones, su candidato presidencial no puede gastar más de 10 millones. En privado, en financiamiento privado. Exactamente. Y eso es para todos. La vez pasada, el presidente actual gastó 7.5. Y eso es lo que venía de la elección anterior. Así es que... ¿Y los parámetros para la transparencia de ese financiamiento? Tiene que haber una rendición de cuentas de los ingresos y de los gastos a través de una cuenta única de campaña que tiene que abrir en el Banco Nacional o la Caja de Ahorro, en donde están obligados a depositar todos los dineros que reciban y de ahí desembolsar todos los gastos en que incurran para su campaña. 70% para propaganda, 30% para otros gastos de campaña. Se lo digo porque como vimos, y ya lo vimos también ahora que tenemos un caso abierto de Odebrecht y todo el tema de que se utilizó ese dinero para una campaña de un presidente, es importante entonces entender cuáles van a ser esos parámetros y que el Tribunal Electoral sea muy firme en eso. Desde que se creó la rendición de cuentas, cada candidato y partido tiene que entregar la identidad de cada uno de sus donantes. Cédula de identidad personal si es persona natural y RUC si es una persona jurídica. ¿Y esa información? Y toda esa información se verifica por parte de la auditoría. Claro. Bien. Se entrega el informe, se pone en la página web para ver sus adversarios consideran que es razonable o no, o tienen evidencia que él gastó más de lo que está declarando. Pero la gente que dona también es público. Sí, sale el nombre de todos los donantes. Está prohibida la triangulación. Bien. ¿No? Así es que no se le entrega la credencial a ningún precandidato por haber ganado una primaria o a un candidato por haber ganado o ha sido proclamado en un cargo el día de la elección si no entrega el informe. ¿Y ese informe lo suben en la página? ¿Cuándo es la fecha tope o límite para las donaciones privadas? Para el...
No, eso no tiene límite. Importante hasta que lleguen, hasta que sean las elecciones. Exactamente, ¿no? Y entonces el informe sale después de que sea el candidato. Él tiene un plazo para entregar el informe. Mientras no lo entrega, no se abre el periodo de impugnaciones. Perfecto. Mientras no lo entrega, no puede ser proclamado. Así que hay presión diciendo, no, yo lo entrego y aquí me vengan a buscar. No. Es que no te entregamos tu credencial si tú no entregas el informe. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos que hablar al regresar también del voto que probablemente va a ser decisivo en estas próximas elecciones, que es el voto joven. Vamos enseguida a regresar con el magistrado Eduardo Valdés Escofer. Ya volvemos. Continuamos con este Mitos y Verdades, conociendo más información sobre este proceso electoral, y vamos a hablar ahora de la juventud, que históricamente es el que realmente tiene una capacidad de mover, de cambiar la decisión del voto. Una juventud que representó el 69% en el 2019. ¿Qué se espera de la juventud? Eso que ha ido en bajada, pero ¿qué se espera de lo que va a ser el voto joven para el 2024 y qué tan decisivo es en los resultados? Bueno, queremos generarle más motivación a los jóvenes para que tomen conciencia del poder real y efectivo que tienen. La participación de los jóvenes de 18 a 25 bajó del 94, fue 83.2, bajó, si tomamos esos 2 puntos extremos que tenemos, a 69%, o sea, bajó 14 puntos porcentuales. Ahora bien, tenemos en el censo que 700.000 personas de 31 años para abajo van a tener la decisión y el poder de votar. Estamos hablando de una representatividad enorme que puede justamente decidir el rumbo del país. De las elecciones y por tanto del país, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Si tomamos en cuenta los jóvenes de 18 a 40 años, estamos hablando del 48.6 del padrón, casi la mitad. ¿Qué está haciendo el Tribunal Electoral específicamente para hablarle a esa juventud, para que no veamos ese decline que hemos visto en la participación de las elecciones? Estamos trabajando coordinadamente en varios frentes. Hicimos un estudio que nos pidió y que apoyamos a la Fundación de Ética y Civismo y a los grupos cívicos que se han incorporado con la campaña de rescate de valores éticos y morales, y encontramos a través de unos focus groups que se hizo con estrategos, se encontró mucha información importante que van a servir tanto para el sector privado que quiere participar en esta campaña de motivación, ustedes los medios que van a ser invitados y por supuesto el Tribunal Electoral. Ahora bien, porque la importancia no es solo con la juventud que tengan esa participación ciudadana y democrática, que es poder ejercer su voto, sino que realmente tengan un voto estudiado y a conciencia. Voto informado, de eso es lo que se trata. Generar conciencia y generar motivación para que no se deje someter, por así decirlo, por la necesidad. Por el clientelismo político, hablemoslo como es, por la bolsa de arroz, por el techo de zinc, por el jamón. Por las necesidades básicas de la población. Porque acuérdate que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Los que deciden la elección son los que están en la base de la pirámide del electorado, que es la gran masa. Y lamentablemente esa masa en nuestro país, por la brecha de la mala distribución de la riqueza, son los que más necesidades tienen. Entonces esos son los que tienen más tentación y más razón en su mente de sucumbir en la venta de su voto para poder entonces solucionar su problema. Que reciban el jamón, el techo, pero que voten por el que sepan que a Bueno, largo plazo... Acuérdate, esa fue una de las campañas en el 89. Coge lo que quieras, pero vota en contra de la dictadura, ¿no? ¿Veremos una alianza así como en el 89? ¿Cree bueno, usted? El tribunal con la sociedad civil y los grupos cívicos y la Comisión Nacional por el Rescate de los Valores Éticos y Morales, estamos trabajando coordinadamente para que podamos entre todos, cada uno dentro de su respectiva perspectiva, contribuir a la motivación de esta persona. Así que estamos investigando cómo mejor llegarle. ¿Cuántos es que tienen celulares?
qué tipo de redes son las que ellos frecuentan. Entonces hay que distribuir todo el recurso que vamos a poder recopilar entre ustedes los medios, la sociedad civil, la empresa privada y el Tribunal Electoral para poder que esta casi mitad de la población primero se preocupe por salir a votar, pero que lo haga con un voto informado para que busque quién es la persona a los distintos cargos de elección que más le conviene a su comunidad y a su país y no a su bolsillo para el día de hoy, como dijiste tú, pan para hoy, hambre para mañana. También los jóvenes, pues sabemos que están mucho en las redes sociales y las redes sociales se prestan muchísimo por cualquiera puede poner algo arriba, no hay verificación como en un medio tradicional. Se presta muchísimo para los famosos fake news y para que la gente aproveche, como digo yo, a pescar en río revuelto. ¿De qué manera el Tribunal Electoral, y me imagino que a través del Pacto Ético Digital, pero de qué manera también se están preparando para poder contrarrestar la cantidad de fake news que empiezan a salir cuando empieza el tiempo electoral? Ya estamos montando la unidad de verificado contigo, el fast-checking, que va a tener institucionalizado el Tribunal Electoral dentro del Centro de Estudios de Monitoreo Digital. Así que ya tenemos integrado el personal, ya estamos desarrollando la metodología, ya se firmó un convenio a través de IDEA de Suecia con el Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid, que es el que tiene más experiencia en ayudar a los organismos electorales de América para ayudar a eliminar la desinformación a través de distintos mecanismos, sobre todo a prepararse, a desmentir, a orientar preventivamente para que no se dejen sorprender y aquellos que intenten sorprender tener mecanismos rápidos para reaccionar e informar. Claro, que es lo importante y lo más importante para esto es tener un equipo de verificación que tiene que estar constantemente verificando y de gente experta que conoce no solamente esta problemática aquí, porque esta la viven todos los organismos de todos los países del mundo donde hay sistema democrático. ¿Tiene el tribunal presupuesto y gente para poder hacer esto en estas elecciones? Sí. ¿Lo van a Puedo tener? decir que sí tenemos esos recursos y ya estamos preparándonos con la planificación, con estos acuerdos de asesoría internacional de la gente que más conoce cómo combatir la desinformación. Bueno, eso son buenas noticias para lo que siempre se ha visto con el tema de las noticias falsas, sobre todo en las redes sociales en los últimos años y en la última contienda electoral del 2019. Hacemos una breve pausa, regresamos con la parte final de este programa y esas reformas al Código Electoral que vamos a ver entonces ya para el 2024. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Bien, esta parte final de mitos y verdades del proceso electoral, vamos a hablar un poco de las reformas electorales, esa ley 247 y sus reformas. Y vamos a empezar por los fueros penales. ¿Cómo? Y después me va a decir qué otros cambios importantes tenemos, porque son varios artículos. Pero ¿cómo quedó el fuero penal con la reforma electoral? Se eliminó para las elecciones de las autoridades internas de los partidos, que ya es un avance. La propuesta del tribunal y de la Comisión de Reforma era que se eliminara del todo el penal. Sí. No el laboral, que le da estabilidad a las personas. ¿Cuánto tiempo entonces? Para las elecciones internas de los partidos no hay ya fuero penal. Se eliminó del todo. Ahora todas las otras personas que están amparadas con el fuero, porque hay una categoría de personas y de acuerdo con ese rol tienen un fuero con una distinta cobertura. Pues ahí se redujeron los periodos. Se ha venido reduciendo. Antes de la reforma del 17, el fuero iba hasta 3 meses después de cerrado el proceso electoral. Y uno no cierra el proceso electoral, sino muchísimos meses después que pasan las elecciones, porque está uno cerrando financieramente el proceso. Pero ahora son días después de las elecciones, así que sí ha habido un avance sustancial. No lo que se hubiera querido, que era eliminarlo del todo, pero han habido avances importantes que hay que reconocer. Ahora, con el tiempo de campañas también hubo un cambio. Vimos el tiempo de campañas que de 60 se pasó a 90 días. Tenemos la veda electoral. ¿Qué otro cambio hay en referencia a las campañas políticas? Bueno, el calendario electoral, que es con relación al cual se establecen los periodos
de campaña se adelantó 4 meses para que al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones ya todos los candidatos deben estar en firme. Porque para las pasadas elecciones faltaban 2 o 3 semanas para las elecciones y todavía estaban en proceso de impugnaciones en contra de candidatos. Entonces, en pleno periodo de campaña, entonces esa persona dice, yo estoy haciendo campaña, se me está yendo el periodo, pero todavía no estoy en firme, no sé si voy a correr, si voy a estar en la boleta o no. Así que ese fue un avance importante. Adelantar todo el calendario 4 meses. Otro avance importante, considero yo, es que ahora tenemos un tercer debate, no solo 2, el del medio. Uno es en marzo, abril, otro en mayo, el del medio, el de abril, no, el de marzo. El primero es con la Universidad de Panamá. Sí, el último es con la Cámara de Comercio. Y Mercon está con la Cámara de Comercio, correcto, que es el tercer debate que va a ser en Atlapa. El del medio, el segundo debate, lo hemos decidido de cara al tema de la juventud. Hablando de juventud, está guardando acá. El tema exclusivo de que se va a discutir por parte de los debates presidenciales, por parte de los candidatos presidenciales, es el tema de la juventud. Ya tenemos entonces distintos diagnósticos de cuáles son los problemas que le preocupan a la juventud. Otra innovación más. Este segundo debate es con un formato innovativo del conocido Town Hall, que es muy conocido en Estados Unidos. Sí, en español se llama público participativo. El primer organismo electoral que se atrevió a hacer un Town Hall o un público participativo fue México en las últimas elecciones de 2018, 2018. Y lo hicieron en Tijuana, pero no lo dedicaron a la juventud. Este va a ser Town Hall, o sea que hay participación de la ciudadanía y específicamente... Participación de los jóvenes. De los jóvenes, bueno, y específicamente de la juventud. Ellos son los que van a ir, va a haber un proceso de selección para estar, que es muy delicado, para estar seguro que no va a estar contaminado con ninguna influencia a favor o en contra de ningún candidato. Hay un proceso de selección de muchachos. ¿Cómo va a ser ese proceso de selección? Muy científico, con una empresa encuestadora que no va a estar comprometida con ningún partido, con ningún candidato, para estar seguro que lleguen lo más imparciales posible y que tengan interés de participar y que estén indecisos, que es una de las características importantes. Y en nuestro aliado estratégico es la Asociación Panameña de Debate, ASPADE. Así que esta es otra importante innovación. Nunca se había dedicado un debate presidencial exclusivo para la juventud. Magistrado, con el tema de los diputados, las nóminas, la cantidad de diputados, la reforma electoral trató de pasar, esto no pasó. ¿Cómo quedó esto con los diputados en cuanto a los plurinominales y también la numerología por sector? Sí, bueno, desde la elección pasada, en el 19, ya había base, y así lo sustentó el tribunal ante la Asamblea, para reconfigurar los circuitos en función del padrón electoral que tiene cada circuito, que es el factor poblacional. Claro, porque la cantidad de diputados tiene que ser acorde con la representatividad de la ciudadanía, de la población, del circuito, del electorado que hay en ese circuito. ¿Y qué ha pasado que no han podido? Bueno, el tribunal hizo su labor de acuerdo con la Constitución, hizo el estudio técnico, ¿no? Todas las fórmulas para determinar cómo se distribuye, porque como el número de diputados es fijo, fíjate tú, la gente se olvida. Por Constitución, no lo pueden mover. Con la reforma de 2004, antes veníamos creciendo históricamente según el censo. Y de acuerdo con ese censo íbamos a crecer indefinidamente. Una de las reformas importantes de 2004 fue que se redujo afortunadamente el número de diputados con 70 a 71. Y hay personas en la reforma constitucional que sugieren reducir la cantidad de diputados, sí, pues, obviamente. Costa Rica tiene mucho menos diputados que nosotros. Y aquí entonces el problema ha sido que no se ha podido reorganizar. La Asamblea, no hubo consenso en la Asamblea, a pesar que los diputados de los circuitos que tienen derecho a elegir más diputados no lograron convencer a los diputados que iban a perder por la movilidad. Porque como es fijo, lo único que se pueden mover los diputados es horizontalmente, como decimos, ¿no? De un circuito que pierde un diputado, pues hay que asignárselo al circuito que ahora tiene más personas o más electores en
en ese concepto de representación que tienes tú. Magistrado, se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando, tenemos 1 hora. Yo creo que usted va a tener que regresar. Vamos a tener que hacer otros mitos cuando empiece nuevamente la campaña. Hay muchas innovaciones más sobre las cuales tenemos que hablar. ¿Cuántos años, cuántas campañas y cuántas elecciones lleva usted como magistrado? Todas. Todas. Todas desde el 94. Desde el 91, yo entré el 1 de junio del 90. Así que toda la vida democrática, digamos. ¿Cuáles son sus expectativas o, digamos, ya para finalizar, qué espera usted de estas elecciones que todavía no ha logrado ver en las elecciones de Panamá? Continuar garantizándole al pueblo panameño que las elecciones van a ser transparentes. Si hay alguna irregularidad, existan los mecanismos judiciales para poder corregirlos y que las nuevas autoridades electas, sobre todo la presidencial, se va a saber rápidamente y temprano en la noche, a excepción de la última. La última vez yo me fui a las 12 de la noche. 11:40. Exactamente. Pero bueno, no podíamos adelantar ningún criterio hasta que no consideráramos irreversible la tendencia, porque son resultados extraoficiales. Los resultados oficiales se proclaman en base a las actas en papel. La gente se olvida. Aquí no puede haber nada, cualquier irregularidad, son las actas las que hablan y dan el sustento. Y si hay algún error, alguna irregularidad, pues los afectados tienen derecho a recurrir a las instancias correspondientes para corregir lo que ellos consideran debe enmendarse. Bueno, magistrado, 30 años ya. Esta va a ser 33. Esta va a ser especial porque y es la última. Es la última. Así que como es la última, vamos a verlo bastante por aquí. Esa es la idea. Para que nos siga haciendo y dando docencia sobre este ejercicio democrático en el cual queremos a través de este programa instar a toda la ciudadanía que salga a votar, pero sobre todo con un voto informado. De esta manera llegamos al final de este Mitos y Verdades del Proceso Electoral. Muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado durante esta hora y será hasta la próxima en otros Mitos y Verdades. ECO presentó Mitos y Verdades del Proceso Electoral.